Vamos a dar lugar entonces a la primera mesa. Voy a presentar a José Luis Vega, es licenciado en Filosofía por la UBA, es doctorando en Filosofía a cargo del doctor Adrián Bertorello. Se encuentra realizando la tesis de licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es profesor de Matemática y Epistemología en el CBC, la UBA. Publicó libros de poesía, ensayos, teatro, participó de diversas jornadas y congresos, y el título, en esta oportunidad de su ponencia, es La virtualidad como realidad total. Los dejo con él. Bueno, buenos días a cada uno. María José cerraba su comentario hablando de Ana, y yo me quedé pensando en que ese ejemplo sirve quizás para entender la diferencia que hay entre, por ejemplo, la presencia y la presencialidad. Nosotros este año estuvimos bajo la exigencia de abstenernos de la presencialidad. Y yo creo que en esa abstención empezamos a reconocer la virtualidad que estaba confundida con lo real antes de la cuarentena, antes de que el aislamiento se pronunciara formalmente. Entonces, la presencia es diferente a la presencialidad. Yo diría que la presencia tiene que ver, en términos, no sé, se me ocurre pensar ahora en Aristóteles, y la presencia tiene que ver con la prioridad del acto respecto de la potencia, ¿no? Entonces, cuando yo, me encontré con la posibilidad de participar en estas jornadas, el título creo que catalizó, y no soy la excepción, todo lo que fue para mí el aprendizaje de un año en donde aprendí mucho más lo que significa la presencia, precisamente por estar confinado, y desde ese confinamiento reconocer que la presencialidad a veces tiene mucho de virtualidad. Sin desmerecer a la palabra virtualidad, porque la virtualidad, en tanto posibilidad, tiene su propia excelencia. Pero para hacer, esta exposición, como siempre suelo hacerlo cada vez que me siento honrado de escribir para poder exponer mi escrito, pensé en el texto de Kierkegaard que habla de la angustia, ¿no? El concepto de la angustia. Y Kierkegaard en ese texto, desde un enfoque psicológico, trata de entender la angustia como ese sentimiento que está muy ligado a la experiencia de la libertad como mera posibilidad ante el horizonte infinito de todo lo que es posible. Si bien Kierkegaard, en el concepto de la angustia, a través de su seudónimo, enfatiza que esta angustia en el fondo no envilece para nada la excelencia de ese estado de inocencia original, sí expresa que esa angustia precisamente tiene este aroma de virtualidad porque todavía la libertad no se ha pronunciado efectivamente con un acto de elección. Yo tomo esto simplemente como eje de referencia y lo enlazo con un texto bíblico para después hacer un cierre que tiene que ver con todo lo que es nuestra experiencia de este año. A mí me llamó siempre mucho la atención el texto bíblico en el cual se relata,
se relatan dos escenas para mí muy significativas, incluso muy significativas en su enunciación. Es decir, en el capítulo 2 del Génesis se relata que Dios quería saber cómo Adán nombraría a cada una de sus criaturas. Entonces, lo importante para mí recalcar es que Dios quería saber. Y cuando alguien quiere saber un saber que por ahora no posee. Con lo cual, esto de alguna manera resitúa la imagen de Dios, y creo que la resitúa sanamente porque en las experiencias catequísticas, digamos que el prefijo todo o la idea de totalidad, que se identifica mucho con la perfección y con lo absoluto, siempre ese prefijo está en las enseñanzas de cuáles son las cualidades divinas, ¿no? La omnipotencia, la omnisciencia. Pensar que, sin embargo, desde el relato bíblico, evidentemente, esta totalidad se ve desairada porque Dios quiere saber cómo Adán nombraría, cómo Adán reconocería a sus criaturas. Es decir, que a Dios le está faltando el reconocimiento de Adán, cómo desde el corazón y desde la inteligencia de Adán las criaturas adquieren presencia, adquieren acogida, adquieren un nombre en el cual se van a distinguir y se va a celebrar lo irrepetible y singular que hay en cada criatura. Y en ese reconocimiento de Adán, que Adán hace en presencia de Dios, lo primero que yo quiero resaltar es que la presencia real y no virtual es una condición de posibilidad para que Dios aprenda del reconocimiento humano y para que Adán aprenda en el reconocimiento que hace ante Dios de todas las creaciones de Dios que está faltando a alguien, porque justamente en ese proceso de reconocimiento Adán va tomando cada vez más conciencia, se le hace más notorio que entre esas criaturas que Dios necesita el nombre para que Dios aprenda qué significa para Adán cada una de esas presencias, Adán se da cuenta de que hay algo innombrable, pero que hay algo que a su vez es innombrable y es entrañable, que late en el misterio de todo su ser varón y que a la vez es lo totalmente otro de su ser varón y lo totalmente complementario, recíproco y esencial de su ser varón. Y me estoy refiriendo, y supongo que ya saben que me estoy refiriendo a Eva. Entonces, esta escena me parece que nos sitúa en un reconocimiento que exige una presencia real como la de Ana en esta dedicación amorosa a la obra de Kierkegaard, y que como fruto tiene esa multiplicación, multiplíquense y completen, enriquezcan, pongan con la presencia en el mundo ese tesoro que solamente nace de las manos de ustedes. Bueno, esto que estamos haciendo, estas jornadas, que seguro que se deben al esfuerzo de muchas personas, pero pongo y resalto lo que María José decía al final. Esta presencia invisible, que de alguna manera, por no ser visible, muchas veces parece no presente, y de alguna manera al revés, la presencialidad por ser visible a veces se parece a una presencia y en el fondo es un desencuentro virtual dentro de la propia presencialidad. Entonces, salto esta escena porque me parece que en esta escena la totalidad queda desairada. Dios quiere saber y no deja de ser Dios por querer saber y no saber. Y además esto hace justicia en el fondo al concepto trinitario de Dios, ¿no? Porque estamos pensando desde la obra de Kierkegaard en un poeta de lo religioso, como él se llama a sí mismo,
estamos ante un pensador que se toma muy en serio la relación con Dios, y para tomarse en serio la relación con Dios, primero hay que tomarse en serio la búsqueda del rostro que hace más justicia a lo que es Dios, si Dios no es entendido como totalidad y sí es entendido como la perfección del amor. Entonces, desde este entendimiento de la esencia más misteriosa de Dios, que es su dimensión trinitaria, lo que nosotros primero tenemos que reconocer es que en el fondo Dios es un acto y es un proceso eterno de consumación de un sí perfecto, pero que solo se pronuncia y se actúa en la reciprocidad amorosa que implica tres personas. Entonces, en el concepto de persona que podemos pensar para nosotros desde nuestra condición humana, la referencia fundamental es la persona divina que no es total, que necesita de la reciprocidad, necesita del reconocimiento recíproco. Y Dios acaso sea justamente la consumación de esa libertad que se elige a sí misma en la correspondencia amorosa y perfecta de un sí eternamente actualizado, renovado, prometido y cumplido. Es decir, dentro del marco trinitario tiene lugar el ejercicio hermenéutico de este reconocimiento que Dios necesita, y recalco la palabra, necesita de Adán. Y el fruto de este ejercicio de reconocimiento que Dios necesita y le propone a Adán es un descubrimiento que Adán tiene misteriosamente sí, sin poder nombrarlo, y sin embargo experimentándolo a tal punto de que Dios se conmueve y justamente hace justicia a esa necesidad de Adán. Y en el relato ya sabemos que Eva nace de las entrañas de Adán como esa totalmente otra y recíproca y complementaria. Pero me quiero referir a que en esa descripción, para que Eva nazca de Adán, Adán duerme, Adán tiene que ser dormido, y la imagen de la costilla, la imagen de eso que blinda el corazón de Adán, que protege el corazón de Adán, tiene como contrapartida el desblindaje o el desblindamiento que Dios tiene que operar para que el corazón de Adán quede expuesto, quede vulnerable, quede a la vista, quede a la presencia, y sea el testimonio real y no virtual que late desde lo más entrañable de Adán, recibiendo el regalo de Eva. Entonces, me parece que cuando miramos desde este relato todo este año de aislamiento y de cuarentena, me parece que el ejercicio tiene varios planos. En un primer plano, a muchas personas les habrá parecido que este confinamiento seguramente fue casi un castigo. Ahora, ¿cuánto pudimos ver gracias al confinamiento? Toda la virtualidad inesencial, todo el sobreesfuerzo innecesario, que sí, de alguna manera era considerado como algo indispensable, imprescindible y propio de las sociedades modernas, que necesitan crecer y que necesitan progresar sobre la base incondicional de esos sobreesfuerzos, que implican enormes decisiones, que implican decisiones que en definitiva tienen como contracara un profundo desencuentro y una profunda incapacidad para hacernos presentes. De hecho, parte del síntoma negativo de la virtualidad es justamente volver a elevar como ideal las categorías de totalidad. Hoy se ven muchísimos programas de desarrollo personal en donde se predica que en cada individuo está todo,
que no hay que buscar fuera de nosotros, porque todo está dentro de nosotros, y que por lo tanto lo único que hace falta es descubrirlo, porque incluso en ciertos discursos referidos a estos programas de desarrollo y de empoderamiento, se dice literalmente que lo divino como tal está en nosotros y que nosotros somos una especie de pequeño Dios en donde lo divino, y no hablan de Dios, hablan de lo divino, no hablan de alguien con el cual dialogar y reconocernos, sino hablan de algo impersonal que es lo divino, pero que nos habita y nos constituye esencialmente, de modo tal de que podamos creer sin dudar de que nosotros somos una reedición de esa divinidad, como si fuéramos en definitiva pequeños dioses. Bueno, esos programas ensalzan el concepto de totalidad. La totalidad está entendida como eso divino que nutre y que de alguna manera se identifica con el universo, con el cosmos. El universo conspira a favor. Para eso hay que imaginar un universo en donde todo está predeterminado, en donde el plan perfecto tiene en cuenta todos los detalles, y por lo tanto no hay lugar en el fondo para aportar nada. Lo único que hay que hacer es aprender a alinearse. Entonces la libertad se reduce a la libertad de coincidir, y para eso hay que aprender, y todo de alguna manera degenera en un gnosticismo absoluto que sin embargo se ofrece como un camino de sabiduría espiritual. De hecho, la meditación no es un diálogo ante el totalmente otro trascendente que desde el amor quiere reconocerse en mí para que yo a su vez descubra el misterio más profundo y singular de mi ser desde el reconocimiento y la mirada que me une amorosamente con ese otro trascendente. No, eso sería en el fondo la esencia de la oración. La oración se reemplaza por la meditación, y la meditación no deja de ser, en la mayoría de los casos, una especie de fórmula de monólogo en donde uno termina aquietándose, en donde uno termina teniendo la primera palabra y la última palabra, en donde en el fondo uno trata de comprobar que no hay nada afuera que me complemente, no hay nada afuera que buscar en otro, sino que en el fondo toda la meditación es volver a llevarme como una especie de anamnesis platónica a ese tesoro que yo siempre soy, a eso divino y completo que yo siempre soy, pero que pierdo de vista porque me pierdo en las urgencias y en los quehaceres del mundo. Paradójicamente, esos programas de desarrollo personal que incluyen elementos budistas, que tienen que ver con disposiciones a soltar todo lo que sea un obstáculo para que yo progrese y alcance el bien ilimitado, también se nutre de toda una disposición que tiene que ver con la búsqueda de un empoderamiento. En el fondo, en el relato de la tentación, el relato de la tentación gravita alrededor de la promesa de ser como Dios. En la tentación se desfigura. Lo primero que hay que observar es que se desfigura la identidad de Dios. En el fondo, la primera mentira es: así que Dios dijo que no podían comer de ningún fruto. Y Eva, con lealtad, responde: no, el único fruto prohibido es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces la segunda mentira es: bueno, pero esto Dios lo dice porque quiere reservarse como exclusividad superior su condición de Dios. Entonces, en el fondo, esta escena de la tentación original también se nutre de un concepto de Dios que en el fondo promete totalidad, promete exclusividad y promete autocompletitud y autosuficiencia. Entonces, me parece que los síntomas de la virtualidad en la cual estamos sumergidos son una reedición permanente de esta tentación. En las redes, la tentación se verifica en mostrar nuestra vida, pero nuestra vida editada.
Y no digo que necesariamente haya que caer en esa tentación, pero sí digo que en el manejo propio de las redes subyace como condición la tentación de editar lo que somos, o sea, de dar una imagen virtual de lo que somos, de poner la presencialidad en el lugar de la presencia y poner la libertad como el poder que se pone a sí mismo como el valor más alto. Por eso es muy común que en nuestros tiempos la libertad no se pueda entregar a nada definitivo, no se pueda consagrar a nada definitivo, porque cada vez que se siente que la libertad se consagra y se compromete con el aliento y la inspiración de lo definitivo, la libertad pierde poder, porque ya queda encarcelada en ese compromiso y en la definitividad que alienta la elección de ese compromiso. Y precisamente, la libertad hoy está entendida como pura posibilidad. Por eso cierro diciendo que la angustia no tiene que ver, por lo menos desde mi lectura, con el estado de inocencia, tal como se plantea en el concepto de la angustia de Kierkegaard. La angustia en todo caso ya implica un distanciamiento afectivo respecto de la reciprocidad con Dios, desde el cual yo a Dios lo empiezo a considerar como una posibilidad entre otras posibilidades. Y para eso la libertad se ha puesto no en el lugar activo, creativo y amoroso del servicio, el reconocimiento y el encuentro, y el compromiso de ese encuentro, sino que se ha puesto en el lugar aislado de un poder que quiere elevarse como el valor más alto, lo cual significa no perder ningún poder, y para lo cual, para no perder ningún poder, se abstiene de consagrarse definitivamente a algo, porque así, de alguna manera, sin saber, se automaldice, creyendo que reservándose el poder de elegir permanentemente, se preserva como libertad, cuando en realidad se está envileciendo como poder incapaz de amar, incapaz de encontrarse e incapaz de comprometerse. Brevemente puedo decir esto, como para cerrar algo coherente. Espero que lo haya sido. Aquí termino. Termino mi exposición. Y quería, esto sí lo quería hacer, quiero compartirles, es un minuto, lo preparé a propósito, así que no quiero perderlo. Quiero compartirles algo que es 1 minuto y medio. Entonces se los voy a compartir. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Buenísimo. Bien, bueno, mucho para pensar nos deja acá José Luis. Así que bueno, eso, digamos, pueden ir haciendo
comentarios acá en el chat, y después juntaremos todos y al final, digamos, haremos las preguntas y los comentarios, ¿sí? Bueno. Al final de toda la mesa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos a pasar a nuestro segundo expositor, ¿sí? Sebastián Chun, que es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en filosofía